Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí, listos para una nueva inmersión en el fascinante, y a veces turbio, mundo del espectáculo. Si son como yo y sospecho que sí, aman desentrañar los misterios que se esconden tras las luces brillantes y las sonrisas perfectas de las celebridades. Y hoy, amigos míos, tenemos un caso jugoso, un enigma que nos mantendrá pegados a la pantalla. Como ya les adelanté, vamos a profundizar en el torbellino que rodea a una de las actrices turcas más aclamadas y, a la vez, más controvertidas, la inigualable Hande Erçel. Últimamente las redes sociales se han encendido con una furia inusual, un aluvión de comentarios, vídeos y publicaciones que no parecen ser simples críticas o desacuerdos. No, esto va más allá. Percibo una corriente subterránea, una estrategia deliberada para erosionar su imagen pública. Una campaña, así la llamo, que busca dañar, desacreditar y, en última instancia, silenciar a Hande. ¿Qué motiva este ataque? ¿Quién está detrás de él? ¿Qué oscuros secretos, si los hay, intentan ocultar a través de esta andanada de negatividad? Como un detective amateur con acceso a Internet, me propuse investigar. Y lo que he descubierto es cuanto menos intrigante. Prepárense porque vamos a bucear en un mar de especulaciones, rumores y, posiblemente, verdades ocultas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de la investigación, un recordatorio amistoso: si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan cuando me sumerjo en los dramas del mundo del espectáculo y les presento mis hallazgos, no olviden suscribirse y activar la campanita. Su apoyo es el combustible que alimenta mi curiosidad y me permite seguir explorando estos temas a fondo. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a seguir adelante. Y ahora, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y descubramos qué está pasando realmente con Hande Erçel. Comencemos con un breve repaso para aquellos que no estén tan familiarizados con Hande. Esta talentosa actriz turca saltó a la fama gracias a sus roles en telenovelas como Hayata Ak y Güneşinkler, pero fue su papel en la archiconocida Sen Kalkapm, Love is in the Air, lo que la catapultó al estrellato internacional. Su belleza es innegable, su carisma arrollador y su talento innegable. Todo esto la ha convertido en una de las actrices más seguidas en redes sociales, una figura prominente en Turquía y un rostro reconocido a nivel global. Pero la fama, como todos sabemos, es un arma de doble filo. Con la admiración viene la envidia, con el éxito la crítica. Y en el caso de Hande ese precio parece ser una constante lluvia de ataques que, como he mencionado, se han intensificado alarmantemente en los últimos tiempos. Pero, ¿cuál es la raíz de este odio? ¿De dónde surge esta hostilidad? Para comprender la situación actual, debemos retroceder en el tiempo y analizar algunos de los momentos clave de su carrera, aquellos que generaron controversia y la convirtieron en blanco de críticas. Uno de los primeros puntos de inflexión, sin duda, fue su relación con Kerem Bürsin, su CEO protagonista en Sen Kalkapm. La química entre ellos era palpable, electrizante. Los fans estaban embelesados, los medios eufóricos. Parecía la típica historia de amor de cuento de hadas, una conexión mágica que trascendía la pantalla. Pero, como a menudo sucede en estas situaciones, la presión mediática y las expectativas del público se convirtieron en una carga demasiado pesada. La relación se vio sometida a un escrutinio implacable, cada gesto, cada mirada, cada declaración era analizada y diseccionada hasta la extenuación. Finalmente el cuento de hadas se desmoronó. La ruptura entre Hande y Kerem fue un tema candente, un festín para los tabloides y un duro golpe para los fans que habían idealizado su romance. Y por supuesto, la ruptura no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Algunos afirmaban que Hande era demasiado ambiciosa, que solo había estado con Kerem por conveniencia, para impulsar su carrera. Otros culpaban a Kerem de ser demasiado celoso e inseguro, de no poder soportar el brillo de Hande. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre ellos. Solo Hande y Kerem conocen la intimidad de su relación y los motivos reales de su separación. Pero lo cierto es que la ruptura dejó una cicatriz en la imagen pública de Hande, una mancha que algunos se empeñan en avivar constantemente. Otro factor que ha contribuido a la ola de críticas es, sin duda, su constante exposición mediática. En el mundo actual, las redes sociales son un campo de batalla, un lugar donde las celebridades se exponen voluntariamente al juicio implacable del público. Hande es una usuaria activa de las redes sociales, donde comparte fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Muestra sus viajes, sus proyectos, sus momentos de relax.
Si bien esto la acerca a sus fans, creando una sensación de cercanía y conexión, también la convierte en un blanco fácil para los haters y los trolls. Cada publicación, cada comentario, cada pequeño detalle de su vida es analizado con lupa y a menudo, utilizado en su contra. Si sube una foto donde se la ve radiante, la acusan de usar filtros y retoques excesivos. Si publica un mensaje defendiendo una causa social, la critican por ser superficial y oportunista. Parece que haga lo que haga, siempre habrá alguien dispuesto a encontrar un defecto y a lanzar una crítica venenosa. Además, Ande ha sido criticada en numerosas ocasiones por su apariencia física. Este es un tema particularmente delicado, ya que revela la persistencia de los prejuicios y la misoginia en nuestra sociedad. Algunos la acusan de haberse sometido a demasiadas cirugías plásticas, argumentando que su belleza es artificial y que ha perdido su encanto natural. Otros critican su peso diciéndole que está demasiado delgada o, por el contrario, que ha ganado unos kilos de más. Otros se burlan de su forma de vestir, afirmando que no tiene gusto o que copia el estilo de otras celebridades. Es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos juzgando a las mujeres por su apariencia. Es inaceptable que se les someta a un escrutinio tan implacable y se les exija cumplir con estándares de belleza inalcanzables. Ande ha tenido que lidiar con este tipo de comentarios desde el principio de su carrera, y es evidente que le han afectado profundamente. En varias ocasiones ha expresado su frustración y su dolor por tener que soportar tanta negatividad y por ser constantemente juzgada por su aspecto físico en lugar de por su talento y su trabajo. Pero volvamos al tema central de este vídeo, ¿hay algo más detrás de estos ataques? ¿Existe una agenda oculta? ¿Hay algún oscuro secreto que alguien está tratando de proteger? Aquí es donde la trama se complica y las cosas se ponen realmente interesantes. Como les conté al principio, me dediqué a investigar a fondo en diferentes foros y redes sociales, buscando patrones y conexiones que pudieran revelar la verdad detrás de esta campaña de desprestigio. Y lo que encontré fue un verdadero hervidero de teorías conspirativas, rumores infundados y acusaciones sin pruebas. Algunos creen que se trata de una estrategia orquestada por rivales en la industria del espectáculo. Actrices que ven a Ande como una amenaza a su carrera y que están dispuestas a recurrir a tácticas sucias para dañar su imagen y sabotear su éxito. Según esta teoría, estas actrices estarían pagando a trolls y bots para que inunden las redes sociales con comentarios negativos y rumores falsos sobre Ande. También estarían filtrando información confidencial a los medios de comunicación sensacionalistas para alimentar el fuego de la polémica. Otros apuntan a exparejas resentidas que buscan vengarse de ella por algún motivo. Según esta teoría, estas exparejas estarían difundiendo mentiras sobre Ande para arruinar su reputación y dañar su vida personal y profesional. También estarían contactando con periodistas y bloggers para ofrecerles información comprometedora sobre ella a cambio de dinero o de favores. Incluso hay quienes creen que se trata de una estrategia de marketing de alguna empresa rival que quiere perjudicar la imagen de las marcas que Ande representa. Según esta teoría, esta empresa estaría utilizando tácticas de marketing negativo para socavar la credibilidad de Ande como embajadora de marca y para favorecer a sus propios productos y servicios. Ninguna de estas teorías ha sido confirmada, por supuesto. Son solo especulaciones que circulan en la red. Pero la cantidad de rumores y acusaciones que he encontrado es abrumadora. Lo que sí es innegable es que la campaña de desprestigio contra Ande parece estar muy bien organizada y financiada. Se utilizan cuentas falsas en redes sociales para difundir rumores y comentarios negativos. Se crean vídeos y memes con el único propósito de ridiculizarla y humillarla. Se publican noticias falsas en ciertos medios de comunicación con el objetivo de dañar su imagen y su reputación. Todo esto apunta a una estrategia deliberada de desestabilización y ataque personal. Pero, ¿qué oscuro secreto podría estar detrás de todo esto? ¿Qué información comprometedora podría tener Ande que alguien esté dispuesto a pagar tanto para mantenerla en silencio? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más conspirativas y descabelladas. Algunos creen que Ande podría tener información comprometedora sobre alguien poderoso en la industria del entretenimiento. Esta información podría estar relacionada con escándalos de corrupción, abusos de poder o incluso delitos graves. Según esta teoría, esta persona poderosa estaría utilizando su influencia y sus recursos para silenciar a Ande y evitar que revele la verdad. Otros sugieren que Ande podría estar involucrada en algún escándalo que alguien está tratando de mantener oculto.
Este escándalo podría estar relacionado con drogas, apuestas ilegales o incluso actividades criminales. Según esta teoría, las personas involucradas en este escándalo estarían tratando de protegerse a sí mismas y estarían utilizando a Ande como chivo expiatorio. Incluso hay quienes creen que Ande podría estar defendiendo una causa que no es del agrado de ciertos sectores poderosos. Esta causa podría estar relacionada con los derechos de las mujeres, la defensa del medio ambiente o la lucha contra la corrupción. Según esta teoría, estos sectores poderosos estarían tratando de silenciar a Ande para evitar que siga utilizando su plataforma para promover sus ideas y valores. Repito, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Son solo especulaciones que circulan en la red. Pero la insistencia y la persistencia de los ataques contra Ande sugieren que podría haber algo más detrás de todo esto. No es normal que una actriz tan popular y querida sea objeto de tanta crítica y odio. Tiene que haber algo que explique esta situación. Por supuesto, también es posible que todo esto sea simplemente una coincidencia, una combinación de factores que han convergido para crear esta tormenta perfecta. Tal vez Ande simplemente no cae bien a algunas personas. Tal vez sus errores del pasado la siguen persiguiendo. Tal vez la presión mediática es demasiado fuerte para ella. Tal vez simplemente sea víctima de su propio éxito. Pero independientemente de la razón, lo que está claro es que Ande Ercel está siendo atacada de una manera injusta y desproporcionada. Se le juzga por su aspecto físico. Se le critica por sus relaciones personales. Se le acusa de cosas que nadie ha podido probar. Es hora de que pongamos un alto a esta campaña de odio y le demos a Ande la oportunidad de defenderse y de demostrar su valía como actriz y como persona. Es importante recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con sueños y con aspiraciones. Ande Ercel es una mujer joven que está tratando de construir su carrera y de vivir su vida de la mejor manera posible. No se merece ser objeto de tanta crítica y odio. Es hora de que seamos más comprensivos y empáticos con las figuras públicas. No las veamos como simples objetos de entretenimiento, sino como seres humanos que merecen respeto y consideración. Antes de juzgar a alguien, pongámonos en su lugar y tratemos de entender sus motivaciones y sus circunstancias. Y si no estamos de acuerdo con algo que hacen o dicen, expresémonos de manera respetuosa y constructiva. No recurramos al insulto, a la difamación o a la violencia verbal. Recordemos que nuestras palabras tienen poder y que pueden dañar profundamente a otras personas. En el caso de Ande Ercel, creo que es importante que le demos la oportunidad de demostrar su talento como actriz. No la juzguemos por sus relaciones pasadas, ni por su aspecto físico, ni por los rumores que circulan en la red. Juzguémosla por su trabajo, por su dedicación y por su pasión por la actuación. Y si no nos gusta su trabajo, podemos expresarlo de manera respetuosa y constructiva. Podemos ofrecerle críticas que le ayuden a mejorar y a crecer como actriz. Pero no recurramos al insulto, a la difamación o a la violencia verbal. En definitiva, creo que es hora de que cambiemos nuestra actitud hacia las figuras públicas. Dejemos de verlas como objetos de entretenimiento y empecemos a verlas como seres humanos que merecen respeto y consideración. Y en el caso de Ande Ercel, démosle la oportunidad de demostrar su valía como actriz y como persona. Dejemos que su talento hable por sí solo y dejemos de juzgarla por los rumores y las especulaciones. Tal vez, solo tal vez, descubramos que detrás de la figura pública hay una mujer talentosa, trabajadora y apasionada por su trabajo. Y quizás también nos sorprendamos al ver que la verdad, que creíamos conocer, no era más que una elaborada construcción de mentiras y prejuicios. Más allá de las posibles conspiraciones y los oscuros secretos, hay un aspecto fundamental que no podemos ignorar: el poder de la envidia. Ande Ercel es una mujer hermosa, talentosa y exitosa. Ha alcanzado la fama y el reconocimiento internacional a una edad temprana. Y lamentablemente esto genera envidia en muchas personas. Algunas de estas personas pueden ser rivales en la industria del espectáculo, pero otras pueden ser simplemente personas anónimas que se sienten frustradas por sus propias vidas y que encuentran en Ande un blanco fácil para proyectar su resentimiento. La envidia es un sentimiento humano muy común, pero puede ser muy destructivo. Puede llevar a las personas a cometer actos de mezquindad y de crueldad. Puede llevar a las personas a tratar de dañar la imagen y la reputación de aquellos a quienes envidian. Y en el caso de Ande Ercel, la envidia parece ser uno de los principales motores de la campaña de desprestigio que está sufriendo.
Otro aspecto importante a considerar es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales, tienen un gran poder para influir en la opinión pública. Pueden construir o destruir la imagen de una persona. Pueden amplificar los rumores y las especulaciones. Pueden manipular la información para crear una narrativa determinada. En el caso de Amber Heard, algunos medios de comunicación han contribuido a alimentar la campaña de desprestigio al publicar noticias falsas o sensacionalistas sobre ella. Han aprovechado la polémica para generar clics y aumentar su audiencia. Han priorizado el espectáculo y el sensacionalismo por encima de la verdad y la objetividad. Es importante que seamos críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación. No debemos creer todo lo que leemos o vemos. Debemos verificar las fuentes. Debemos analizar la información con sentido crítico. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación tienen sus propios intereses y que pueden estar sesgados. En definitiva, la situación de Amber Heard es un reflejo de los problemas y las contradicciones de nuestra sociedad. Es un ejemplo de cómo la fama puede ser un arma de doble filo. Es una muestra de cómo la envidia puede ser un sentimiento destructivo. Es una evidencia de cómo los medios de comunicación pueden influir en la opinión pública. Y es una llamada a la reflexión sobre la necesidad de ser más comprensivos, empáticos y respetuosos con los demás, especialmente con las figuras públicas que están constantemente expuestas al juicio implacable del público. Así que, después de esta exhaustiva investigación, ¿qué podemos concluir? Pues que Amber Heard está siendo objeto de una campaña de desprestigio que parece estar muy bien organizada y financiada. Que hay muchas teorías sobre quién podría estar detrás de estos ataques y qué oscuros secretos podrían estar tratando de ocultar. Que la envidia y el sensacionalismo mediático juegan un papel importante en esta historia. Y que independientemente de la razón, Amber Heard merece ser tratada con respeto y consideración. Merece la oportunidad de demostrar su talento y de vivir su vida sin ser objeto de tanta crítica y odio. En resumen, hemos explorado la ola de ataques contra Amber Heard, analizando posibles motivos, teorías conspirativas, el papel de la envidia y los medios de comunicación, y la importancia de la empatía y el respeto hacia las figuras públicas. Hemos visto cómo la fama puede tener un precio muy alto y cómo los rumores y las especulaciones pueden dañar profundamente la imagen y la reputación de una persona. Y hemos concluido que es hora de que cambiemos nuestra actitud hacia las figuras públicas y les demos la oportunidad de demostrar su valía como personas. Es hora de que dejemos de juzgar a las mujeres por su aspecto físico y que empecemos a valorarlas por su talento y su trabajo. Y es hora de que seamos más críticos con la información que recibimos de los medios de comunicación y que no nos dejemos manipular por el sensacionalismo y la desinformación. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y esclarecedor. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más detrás de los ataques contra Amber Heard? ¿Creen que es simplemente una coincidencia? ¿Qué opinan sobre la presión mediática que sufren las figuras públicas? ¿Qué medidas creen que se podrían tomar para combatir la difamación y el acoso en las redes sociales? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y sean curiosos. No crean todo lo que leen. Investiguen por su cuenta. Y traten de ver el mundo con ojos críticos y empáticos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.